Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, permitirme daros la bienvenida en nombre del Grupo Anaya en el día de hoy. Mi nombre es Guillermo González, responsable editorial en la provincia de Cádiz. Una tarde especialmente señalada porque cumplimos con uno de nuestros retos editoriales, la creación de una herramienta digital destinada al profesorado y cuya finalidad es ofrecer soluciones a la atención a la diversidad. Para ello, contamos con la presencia de Diego Castro Neto, coautor y coordinador de este proyecto. Diego es docente y dirige desde hace 2 décadas el Colegio Maestra Caridad Ruiz en Sanlúcar de Barrameda, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos, entre el que se encuentra el primer premio en el certamen editorial nacional, Marta Mara del Ministerio de Educación, especialista en escuela inclusiva y experto en su aplicación. Lleva impartiendo numerosos cursos, instruyendo al profesorado en la transformación de los centros en la escuela para todos. Promotor y creador de la Red Provincial de Escuelas Inclusivas en Cádiz, ha escrito numerosos artículos y ensayos impartiendo talleres, jornadas y congresos de familia. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Guillermo, y buenas tardes a todos y a todas. Antes de cederle la palabra, permitidme una observación sobre la aplicación con la que nos estamos comunicando. En la barra superior de vuestra pantalla dispondremos de un acceso al chat desde el que podéis plantear cuantas consultas y dudas consideréis y que en la medida de lo posible iremos trasladando a nuestro ponente. Intentaremos ser fieles al horario previsto y recordar que esta webinar será grabada, siendo accesible en los próximos días desde nuestra web Hablamos de Educación. Sin más, cedo la palabra, con vuestro permiso, a Diego Castro. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras, por tu presentación. Mientras que le doy a compartir, bueno, pues en primer lugar quiero daros las gracias a todos los que habéis decidido estar hoy un rato de esta tarde para ver y conocer un poco pues, ese trabajo que venimos realizando desde hace ya 2 años, un equipo de profesionales con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un planteamiento inclusivo. Por supuesto, quiero darle también las gracias al grupo Anaya, pues porque, bueno, hace 2 años pensó que tenía que poner el centro, al alumnado en el centro del aprendizaje, y se nos dio la posibilidad de crear, ¿no?, esta herramienta inclusiva. Una herramienta inclusiva que, bueno, es fruto del esfuerzo de un equipo durante cerca de 2 años, ¿no?, un trabajo continuo, sin parar, para que esto hoy en día sea una realidad. Un equipo formado por maestras de la talla de Orten Aranda, Pilar Bautista, Toñi Cobo, José Antonio Buitrago, Ángela María García, Leticia Ibáñez, Thais Masí, María Isabel Pérez y el que os habla, ¿no? Todos ellos tutores y tutoras, especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, en lenguaje asignado, orientador, psicólogo, en definitiva un equipo de profesionales que desde hace mucho tiempo venimos trabajando desde estos planteamientos inclusivos y teníamos una ilusión, ¿no? La ilusión de que todo ese esfuerzo que estábamos realizando se trasladara a otros contextos educativos, a otros centros, y que ese material que estábamos utilizando podría ser utilizado, como digo, por cualquier maestro de España con el fin de darle la mejor respuesta a esos niños y niñas. Y es verdad que este equipo, al igual que cada uno de vosotros, los que estáis hoy ahí, nos levantamos cada día con una ilusión, ¿no? La ilusión de darle la mejor respuesta a tantos niños y niñas, pero también es cierto que tenemos muchas dificultades en nuestras aulas y que a veces no es fácil darle la respuesta desde ese diseño universal para el aprendizaje. Y no es fácil trabajar desde planteamiento inclusivo, todos lo sabemos, pero se puede. Lo venimos demostrando muchos centros educativos a nivel nacional, y la herramienta que hoy os voy a presentar viene a recoger todo ese trabajo necesario, teniendo en cuenta ese diseño universal y esa enseñanza multinivel para dar respuesta a tanto alumnado que tenemos con dificultades. Y es cierto que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Existen razones, ¿no? Podemos decir que no hay recursos, pero también es cierto que lo que no tenemos muchas veces es tiempo. Tiempo para formarnos y tiempo para elaborar todo el material necesario para dar respuesta a ese alumnado.
Se nos viene diciendo que tenemos que mejorar nuestras prácticas educativas con el fin de dar una verdadera respuesta a la diversidad desde planteamientos inclusivos. Y no es un deseo, sino que es una obligación ya para todos los que nos dedicamos a esta bonita labor, ¿no? Viene recogido en la LOMLOE. Entre los principios y fines de la educación se incluye la inclusión y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y esto no es algo propio de nuestro país, que ahora a los que nos gobiernan han decidido, venga, pues ahora trabajamos desde la inclusión. No, no. Esto viene marcado por el programa Marco Europeo, que establece como prioridad estratégica para la próxima década pues, la mejora de la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito para todos en la educación y en la formación. También en los distintos desarrollos normativos que hay a nivel de toda España, de las distintas comunidades autónomas y la nuestra en Andalucía, pues vemos cómo se va hablando y se nos va diciendo que tenemos que trabajar desde planteamientos inclusivos. La orden del 15 de enero de 2021 nos insta a que desarrollemos actuaciones y medidas educativas que garanticen la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todo y cada uno de los alumnos en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de éxito en contextos educativos ordinarios. Y los contextos educativos ordinarios es el propio aula. Ya se nos viene diciendo que no podemos sacar a los niños fuera de nuestras aulas, que la atención la tienen que recibir dentro del propio aula, junto al resto de compañeros. Y deben de ser los recursos los que entren a ayudar a ese alumno que lo necesita. Y también, como no, en las instrucciones del 23 de junio de 2022, recientes instrucciones, donde nos viene diciendo que con carácter prescriptivo en Andalucía tenemos que trabajar desde situaciones de aprendizaje y que dentro de esas situaciones de aprendizaje, pues las medidas tanto generales como específicas se aplicarán desde los principios de la inclusión y tendremos que desarrollar esos principios y esas pautas del diseño universal para el aprendizaje. Es necesario aclarar algunos conceptos. Tenemos claros los términos exclusión y segregación, pero seguimos confundiendo los términos integración e inclusión, los utilizamos como sinónimos y no es lo mismo. La integración nace en España a principios de los años 80, cuando se promueve la incorporación del alumno con necesidades educativas especiales en los centros educativos ordinarios. Es la época en la que aparecen los PT, los AL, las aulas específicas, los orientadores, bueno, todos esos recursos humanos que eran necesarios para dar respuesta a este alumnado que se incorporaban a los centros. La inclusión va más allá. La inclusión es la respuesta a todo el alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas. Por tanto, cuando hablemos de inclusión, cuando pensemos en inclusión, no tengamos en nuestra cabeza alumnos de necesidades educativas especiales. La inclusión se refiere a todos los niños y niñas que están dentro de nuestras aulas. En los modelos integradores, todos sabéis que lo que se busca es el diagnóstico, a través del cual le ponemos una etiqueta a los niños y lo que hacemos es una adaptación curricular significativa para atenderlos fuera del aula. En los modelos inclusivos, lo que se busca fundamentalmente es eliminar las barreras que dificultan la presencia, la participación y el aprendizaje de tantos niños y niñas. Y esas barreras pueden estar en el contexto, pueden estar en el material que utilicemos, pueden estar en las prácticas educativas, puede estar en nosotros mismos, en los maestros y en las maestras. Por tanto, tenemos que ir a la búsqueda y a la eliminación de esas barreras que dificultan, como digo, esa presencia, esa participación y ese aprendizaje de tantos niños y niñas. La inclusión no es un hecho aislado que pueda ocurrir en un aula o con un maestro o con un niño concreto. La inclusión tenemos que entenderla como un proceso que afecta a todo el centro. Y para conseguir esa inclusión, esa transformación del centro, para dar respuesta a la diversidad de estos planteamientos inclusivos, tenemos que desarrollar una serie de propuestas. Propuestas éticas, propuestas organizativas, propuestas curriculares, propuestas metodológicas. Las propuestas éticas se refieren al cambio de mirada. Tenemos que crear una comunidad educativa que vea la inclusión, que vea las necesidades educativas especiales, que vea las dificultades de nuestro alumnado como una oportunidad para crecer. Tenemos que hacer que ese cambio de mirada forme parte de la seña de identidad del centro. Pero para ello es importante revisar algo, ¿no?, que ocurre en nuestro centro. Tenemos que revisar las atribuciones. Es muy frecuente en la sociedad echarle la culpa a los demás. Y en nuestra escuela ocurre constantemente. Le echamos la culpa al niño que no estudia, le echamos la culpa a los padres que no se preocupan, pero no analizamos las prácticas educativas que estamos desarrollando. Por tanto, no se trata de buscar culpables. Además, atribuir la responsabilidad a los demás nos conduce al inmovilismo moral, ya que si son ellos los que tienen la culpa,
son ellos los que tienen que cambiar y por tanto yo no tengo que hacer nada. Tenemos que revisar estas atribuciones que constantemente realizamos en nuestros colegios. Tenemos que organizar el centro para dar respuesta a la diversidad. Y cuando hablo de organizar los recursos que cuenta un centro, no me refiero solo a los maestros y maestras, que sabemos que son pocos y necesitamos más, no solo maestros y especialistas, necesitamos también PETIs, todo lo hablamos, ¿no? Cómo es necesario contar con monitores asistenciales. Cuando me refiero a organizar los recursos, me refiero también a la utilización del alumnado a través de la figura del alumnado mentor, de las estrategias de aprendizaje cooperativo, de la ayuda entre iguales. Me refiero a la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de los propios centros, ayudando al profesorado. Y, por supuesto, me refiero a las prácticas educativas. No podemos seguir desarrollando en nuestros centros prácticas educativas de hace 40 años. ¿Qué tiene que ver un niño de hoy en día con un niño de hace 40 años? No tiene nada que ver. Tenemos que revisar, por supuesto, las metodologías que empleamos. No podemos dedicarnos a dar clases magistrales. Tenemos que buscar metodologías que pongan al alumnado en el centro del aprendizaje, estrategias de aprendizaje cooperativo, grupos interactivos. La Flipped Classroom o clase invertida es una de las metodologías que mejor favorece la atención a la diversidad. El hecho de que un niño pueda ver a su tutora o su tutor, a un compañero, que se grabe la explicación de un concepto y que en casa la pueda ver tantas veces como quiera, qué mejor respuesta a la diversidad que esa. Y, por supuesto, tenemos que cambiar las propuestas curriculares. No podemos, hoy en día se nos insta que tenemos que trabajar desde esas situaciones de aprendizaje. La única forma de ponerse al alumnado en el centro del aprendizaje es el aprendizaje por competencia. Y es ahí, en esas situaciones de aprendizaje, donde tenemos que desarrollar esas competencias específicas que nos conduzcan luego al desarrollo de las competencias clave. Y ahí, en estas situaciones de aprendizaje, nos vienen hablando de ese diseño universal para el aprendizaje. Pongo aquí una diapositiva que me gusta poner porque refleja muy bien lo que quiero decir con este diseño universal para el aprendizaje. Es la puerta de un colegio donde ha nevado y el conserje está limpiando las escaleras para que los alumnos puedan subir. El niño en silla de ruedas le dice: oiga, ¿por qué no limpia usted la rampa para poder subir? El conserje le dice: espérate, voy a limpiar la escalera para que suba tus compañeros y luego limpiaré la rampa para que subas tú. El niño en silla de ruedas le dice: oiga, pero si limpia usted la rampa, podemos subir todos al mismo tiempo. Esa rampa ya no suena a ese diseño universal. Podemos construir un currículo para que todos accedan al mismo tiempo, desde el principio. El diseño universal para el aprendizaje pues nace en la década de los años 80 y es un arquitecto y diseñador estadounidense, Ronald May, el que se da cuenta que es necesario construir los edificios que permitan el acceso a todas las personas. Y es la época en la que se crean las rampas, los ascensores y todo eso que es necesario para que todo el mundo pueda hacer uso de ese bien, ¿no? Como es la vivienda. El CAS, el Centro de Tecnología Especial Aplicada, pues acuña este término de diseño universal y lo aplica a la enseñanza y crea el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual un currículum, los objetivos, los métodos, los materiales, las evaluaciones, pues se diseña intencional y sistemáticamente desde el principio para abordar las diferencias individuales. El desafío, por tanto, no es modificar o adaptar un currículo, esas adaptaciones curriculares que hacemos para unos pocos, sino hacerlo de manera efectiva y desde el comienzo para todos. El diseño universal para el aprendizaje tiene 3 principios que vais y estáis escuchando últimamente hablar mucho de ellos. El principio de implicación, el principio de representación y el principio de acción y expresión. Y estos 3 principios se relacionan con las redes neuronales en que se estructura nuestro cerebro. El principio de implicación se relaciona con la red emocional. Y lo que nos viene a decir el principio de implicación es que tenemos que motivar a nuestros alumnos para el aprendizaje. Tenemos que buscar su compromiso. Tenemos que estimular su interés. El principio de representación, que está relacionado con las redes de reconocimiento, nos viene a decir que tenemos que hacer que la información llegue a todos los niños y niñas que tenemos dentro del aula. En nuestras aulas hay niños que son visuales, otros que son auditivos, otros que son kinestésicos. Tenemos que presentar la información por diferentes canales. Y por último, el principio de acción y expresión. Lo que nos viene a decir este principio es que tenemos que plantear situaciones donde los niños demuestren lo que han aprendido. Y este principio está relacionado con la red estratégica. En la herramienta que vamos a ver hoy, en la tarde de hoy, tocamos todos esos principios. De hecho, la herramienta está basada en el diseño universal para el aprendizaje. Y no solo tocamos los principios, sino que también tocamos cada una de las pautas que vienen recogidas en cada principio. Vamos a conseguir, por supuesto, la implicación del alumnado
a través de esta herramienta, captando su interés y aumentando su motivación, gracias pues, a las actividades competenciales que planteamos, a la enseñanza multinivel, al empleo de los juegos. Vamos a hacer posible que la información llegue a todos los niños y niñas, desarrollando de esta forma el principio de representación, gracias al empleo del lenguaje designado, de los audiotextos, de los vídeos, de la lectura fácil, de los pictogramas, de los esquemas. Y vamos a favorecer que los niños desarrollen el principio de acción y expresión. Y para ello dispondrán de actividades para practicar con el concepto que han aprendido y también actividades de evaluación para que demuestren lo que han aprendido. Y por supuesto, gracias también a todos los juegos que hemos planteado para que demuestren los conceptos, cómo van adquiriendo cada uno de los conceptos. En cuanto a la enseñanza multinivel, lo que hemos hecho para el desarrollo de esta herramienta es, por un lado, identificar esos saberes básicos, ¿no? Esos contenidos que consideramos que son fundamentales e imprescindibles para seguir avanzando. Hemos variado la forma de presentarlo, utilizando diferentes recursos. Hemos planteado actividades de práctica para que demuestren lo que saben y actividades de evaluación para que los maestros y maestras podamos ver el progreso que está teniendo en el desarrollo de los conceptos. Claro, la pregunta es esta, pero profe, ¿de dónde vas a sacar tiempo para aplicar el DUA y la enseñanza multinivel? Y lo decía al principio, no tenemos tiempo para formarnos, no tenemos tiempo para elaborar el material. Pero Anaya, y gracias al equipo que tengo el honor y la suerte de representar, bueno, pues creemos que lo podemos hacer posible con esta herramienta. Con inclusión online de Anaya, pues con este proyecto inclusivo, como finaliza el vídeo, nadie se va a quedar atrás y a todos le vamos a dar la oportunidad de que vaya aprendiendo en función de su nivel de desarrollo competencial. Inclusión online Anaya es una herramienta, como digo aquí, digital destinada al profesorado, a nosotros y nosotras, cuyo objetivo es ofrecer soluciones de atención a la diversidad de nuestras aulas, desde los paradigmas del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, y la enseñanza multinivel, priorizando pues, la accesibilidad sensorial y cognitiva de todo el alumnado a los saberes básicos. Es una herramienta que está basada en lo que llamamos el currículum amigo y, por tanto, respeta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que tenemos dentro de nuestras aulas, los diferentes niveles competenciales. El alumno se convierte en el centro del aprendizaje y desarrolla contenidos que son imprescindibles, útiles, significativos y funcionales para seguir avanzando hacia aprendizajes posteriores. Como he dicho anteriormente, es una herramienta de diseño universal, pues da respuesta desde el principio a la totalidad de los niños y niñas que tenemos dentro de nuestras aulas. Para ello, los saberes básicos, los contenidos, lo hemos organizado en torno a 3 grados de complejidad que coinciden con los 3 ciclos que se estructura la educación primaria. Y para hacer accesible la información al alumnado, hemos simplificado los textos, hemos utilizado el pictograma, los vídeos subtitulados, el audiotexto, el lenguaje asignado, los juegos, los esquemas, la enseñanza multinivel. Y es precisamente esta enseñanza multinivel la que marca el rumbo de este proyecto inclusivo, estableciendo para ello diferentes niveles de atención didáctica. Contribuye a esta respuesta inclusiva el hecho de que las actividades de práctica y de evaluación está diseñada teniendo en cuenta los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, así como las inteligencias múltiples. Y es importante insistir en esto de la taxonomía de Bloom. Nosotros, en todo el diseño de las actividades, tanto de práctica como de evaluación, lo hemos tenido en cuenta. Bloom clasifica los procesos cognitivos en 6, 3 de orden inferior y 3 de orden superior.
Cuando analizamos muchísimos de los libros de texto o muchísimas de las actividades que planteamos nuestros alumnos en el aula, pues nos quedamos en procesos cognitivos de orden inferior, como conocer, comprender, aplicar. Pero claro, tenemos que plantear actividades que le pidan a nuestros alumnos, que exijan a nuestros alumnos, que sinteticen, que creen, que evalúen. Y eso lo hemos tenido en cuenta en el diseño de esta herramienta inclusiva, en todas estas actividades que hemos elaborado. Sobre todo, diseñar actividades donde desarrolle estos procesos cognitivos, porque como todos sabemos, si yo desarrollo un proceso cognitivo como crear, por ejemplo, estoy tocando todos los procesos cognitivos de orden inferior. Y además también hemos tenido en cuenta las inteligencias múltiples. En nuestra clase no solo hay una capacidad, la capacidad lingüística o la capacidad matemática, existen otras capacidades que tienen que ser tenidas en cuenta. Porque de no tenerla en cuenta no estamos dando oportunidades de éxito a todos nuestros niños y niñas que tenemos dentro de nuestras aulas. En esta enseñanza multinivel, como he dicho anteriormente, identificamos esos contenidos que consideramos necesarios, que son fundamentales, presentamos los contenidos de diferentes formas, desarrollamos actividades para que los alumnos demuestren lo que han aprendido y lo que saben, pero sobre todo, y algo muy importante sobre lo que os quiero llamar la atención y que hace que dé respuesta a la diversidad del alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas, es la coherencia vertical de las actividades. Aquí podéis ver pues 3 plantillas con actividades que a simple vista son idénticas, pero no lo son, no lo son. Cada una tiene un nivel de complejidad conceptual acorde al ciclo en el que está. ¿Esto qué me permite? Pues si yo estoy en segundo ciclo, por ejemplo, en cuarto curso de educación primaria, y tengo un alumno de necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje que tiene un nivel curricular de primer ciclo, pues yo le voy a dar aparentemente la misma plantilla de actividades a ese alumno que al resto de la clase, pero él va a estar realizando unas actividades con un nivel de complejidad conceptual inferior al resto de compañeros, acorde al nivel que él tiene. Sí, pero claro, si yo estoy en cuarto curso de educación primaria y tengo un alumno de altas capacidades, pues le voy a dar la plantilla correspondiente a tercer ciclo de educación primaria. Como he dicho anteriormente, aparentemente va a estar haciendo lo mismo, pero no es así porque cada una están adaptadas a los niveles competenciales que tienen estos alumnos. Las plantillas, una de las cosas que hemos tenido en cuenta, no están identificadas con el ciclo al que corresponde. ¿Por qué? Porque no queremos que los alumnos se sientan diferentes. Una de las mejoras de los resultados escolares se produce cuando todos los alumnos se sienten partícipes de lo que ocurre y hacen lo mismo que los demás, porque eso repercute sobre la autoestima. Si yo repercuto sobre la autoestima de un niño o de cualquier persona, conseguiré que la predisposición del alumnado hacia el aprendizaje sea mayor y, por tanto, los resultados escolares sean muchísimo más favorables. ¿Cuál es la estructura de la herramienta? Bueno, la herramienta se estructura en 2 partes. Una parte destinada al profesorado y otra parte destinada al alumnado. En la parte del profesorado nos vamos a encontrar con una tabla general del concepto y de los distintos subconceptos. Hemos dividido cada uno de los conceptos, como veréis ahora, en subconceptos para hacer la información más accesible al alumnado. También el profesorado se va a encontrar con un resumen general del concepto, un esquema general del concepto y un lenguaje anticipado. Y en la parte del alumnado nos vamos a contar, por un lado, la explicación de los distintos subconceptos, las actividades de práctica, las actividades de evaluación y los recursos que ponemos a disposición para que el alumno asimile mejor la comprensión de cada uno de los conceptos o subconceptos que va trabajando. Aquí podéis ver, vamos a ver un poco cada una de las cosas que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la tabla de los 3 niveles, que lo hemos hecho no solo para el concepto, sino también para cada uno de los subconceptos en que se divide, lo que le damos al profesorado es una plantilla donde se recoge lo que se tiene que trabajar de ese concepto, en este caso los polígonos, en cada uno de los ciclos. Esto te da una visión global de la etapa, ¿no? Y me viene a indicar un poco en qué nivel se puede encontrar cada uno de los alumnos. Además, también elimina algo que ocurre en la mayoría de los centros, y es que trabajamos en ciclos estancos, no nos movemos de ahí y siempre le echamos la culpa a los de abajo de que un niño pasa a quinto de primaria silabeando o sin conocer lo que, por ejemplo, las características del concepto del nombre. También me va a permitir que si yo estoy en tercer ciclo saber, y tengo un alumno con un nivel curricular de segundo ciclo, saber qué es realmente lo que puede conseguir y, por tanto, seleccionar las actividades de la herramienta acorde a lo que me viene marcado en esta plantilla.
En cuanto al esquema general, bueno, pues en el esquema general lo que hacemos es presentar la información del concepto de una forma general, ¿no? Por ejemplo, aquí el concepto polígono, como hemos visto anteriormente, pues esto es realmente lo que un alumno debe conocer cuando termina la educación primaria. Esta plantilla general pues me puede servir también para colocarla a modo de mural en la clase si estoy trabajando pues, en esa situación de aprendizaje, pues el concepto de polígono. Y también me puede servir para los alumnos más mayores de la etapa como material de estudio. En cuanto al resumen general, pues recoge toda la información relevante que tratamos a lo largo de la etapa de un determinado concepto. Aquí si tenemos el concepto adjetivo, pues vemos un resumen comprensivo de lo que hay que trabajar con el alumnado a lo largo de toda la etapa. Fijaros, lo poquito que hay y que un niño tiene que aprender o saber cuando llega a sexto de educación primaria. Sin embargo, muchas veces los alumnos llegan a sexto de educación primaria y después de tantos años, repitiendo año a año el concepto adjetivo, llegan a sexto de educación primaria y no saben el concepto adjetivo. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas veces al concepto adjetivo lo hemos rodeado de información accesoria que no nos conduce a ningún sitio y hace perder la perspectiva de lo que realmente tiene que aprender ese alumno. Otra de las cosas importantes es el vocabulario anticipado. Todos sabemos que hay determinados conceptos muy complejos que para alumnos con dificultades o el alumnado más vulnerable puede suponer una auténtica barrera, ¿no?, para el aprendizaje. Entonces lo que hacemos es definir con un lenguaje de lectura fácil cada uno de los conceptos que se va a encontrar en el tema de estudio. Y no solo conceptos generales, sino también los propios del concepto que estamos trabajando. Definimos la palabra adjetivo, grado, los diferentes tipos de grado. Bueno, pues esto es una herramienta para el profesorado que le permite, adecuar un poco con un lenguaje de lectura fácil para hacer más accesible la información a todos los niños y niñas, sobre todo a esos más vulnerables. La herramienta viene acompañada también, como he dicho anteriormente, de una serie de recursos que va a favorecer la asimilación del concepto de una manera más fácil por parte del alumnado, sobre todo también aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, aquí podéis ver un audiotexto. Un polígono es una figura plana y cerrada con todos sus bordes rectos. Los polígonos se clasifican según el número de... Un audiotexto que me va a servir, por ejemplo, si tengo un alumno con deficiencia visual, pero además está subtitulado, por tanto puede servir también para un alumno que se está iniciando en la lectoescritura o para un alumnado que tiene problemas de audición porque está subtitulado y va viendo lo que está diciendo la persona que habla. Entonces, estamos creando recursos de diseño universal, recursos que sirven para todos los alumnos y alumnas que tenemos dentro del aula. También va acompañado de vídeos subtitulados, cada uno de los subconceptos que hemos desarrollado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a conocer un poquito mejor a los adjetivos, que recordemos que eran esas palabras que describen al nombre. Nos vamos a centrar en los grados que nos indican la intensidad de dicho. Pero no solo hemos tenido en cuenta el que haya vídeo, el que haya audiotexto subtitulado, sino también tenemos en cuenta ese alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas que tiene una discapacidad auditiva, una deficiencia auditiva y necesita de un lenguaje signado. Los triángulos son polígonos que tienen tres lados y pueden clasificarse de dos formas. Según sus ángulos, puede ser un triángulo rectángulo, cuando sus tres ángulos son agudos. Como veis, con este material, pues estamos llegando a todo el alumnado con independencia de su capacidad. Claro, antes hablaba yo de la importancia que tiene el desarrollar metodologías como la clase invertida, Flipped Classroom, y que los niños y niñas puedan ver estos vídeos, estos audiotextos, este lenguaje asignado en casa tantas veces como lo consideren. Pues imaginaros qué respuesta o qué
tan amplia de atención a la diversidad, ¿no? Vamos a ponernos por un momento que en clase tengo un niño con problemas de audición y no tengo un recurso del lenguaje humano que sepa el lenguaje asignado. El darle la posibilidad de que ese conocimiento, esa información que yo le estoy dando al resto le llegue a él, pues bueno, pues estamos contribuyendo a ese principio de representación, ¿no? Ese principio DUA de que la información llegue a todos los niños y niñas con independencia de sus capacidades. También la herramienta viene acompañada pues, de esquemas, ¿no? Y los esquemas son verdaderos visual thinking que ayudan a sintetizar la información. Y los maestros se lo van a encontrar en dos formatos. Hay maestros que son más de papel y otros que son más interactivos. Entonces, lo hemos presentado en dos formatos, ¿vale? Imprimible y también digital. De esta forma, también los alumnos pues, pueden recibir en casa, en la tablet, en el móvil, pues, este recurso y utilizarlo como técnica de estudio, ¿no? No nos hemos olvidado de la motivación que produce el juego, ¿no? Y hemos presentado dos tipos de juegos. Uno tipo juego mesa y otro juego más de telemático, ¿no? De poder utilizar, y lo hemos hecho utilizando la plataforma Geniali y ahora os voy a enseñar algunos de ellos. En cuanto a los juegos de mesa, aquí veis uno de ellos que se llama juego Regreso a la Tierra. Ahí veis la plantilla, aquí veis las reglas de juego y aquí las distintas tarjetas con las preguntas relacionadas todas con el concepto que en este caso es de polígono que han trabajado, ¿no? Y estos juegos lo pueden utilizar tanto para repasar el concepto en clase como para trabajarlo en casa con la familia. Como ya digo, lo que hace este juego es repasar de alguna manera, recordar todo lo que el maestro o la maestra ha explicado dentro del aula. Y como no, como he dicho anteriormente, también juegos más virtuales donde a los niños les atraen bastante unos juegos que te van formulando una serie de preguntas y si te vas equivocando no te permite avanzar y si acierta pues te va dando acceso a la siguiente. Aquí pues ya me daría acceso a la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esto? Bueno, pues está en la herramienta. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo está estructurada la herramienta. La verdad es que es una herramienta bastante intuitiva y de fácil manejo. Vamos a entrar, esta es la de lengua. Mira, la herramienta la hemos estructurado, por ejemplo, en el área, decir que esta herramienta inclusiva está hecha para el área de lengua y para el área de matemática, estas dos áreas instrumentales. En lo referente al área de lengua, pues lo hemos estructurado en estos bloques, en estos 6 bloques de contenido que veis ahí: gramática, vocabulario, tipo de texto, ortografía, literatura y comunicación, ¿vale? Y en cada uno de estos bloques pues los distintos conceptos, de gramática, adjetivo, nombre, interjecciones, conjunciones, pronombres, bueno, pues todos los conceptos que consideramos fundamentales e imprescindibles que se debe de trabajar. Y yo decía antes que, bueno, lo que hemos buscado es hacer más accesible la información al alumnado. Pues cada uno de los conceptos que está dentro del bloque gramática, por enseñar algunos, lo hemos subdividido en distintos subconceptos. Así, de esta manera, hacemos más accesible la información. El concepto adjetivo, pues hemos puesto definición del adjetivo, concordancia, grado del adjetivo, grado comparativo, grado superlativo y gentilicio. Bien, si yo pincho, por ejemplo, en el concepto adjetivo, pues me van a aparecer todos los recursos que vaya a encontrar una vez que entréis en esta herramienta. Y yo decía que, por un lado, está la parte general destinada al profesorado y, por otra parte, la destinada al alumnado. En la parte destinada al profesorado, estoy cerrando estas pestañitas un momentito, en la parte destinada al profesorado pues nos vamos a encontrar con lo que hablábamos antes, el esquema general, la tabla de los niveles, por cada uno de los subconceptos, que no es del concepto global, sino cada uno de los subconceptos también hemos puesto lo que hay que trabajar en cada uno de los ciclos, ¿vale? En cuanto a la parte del alumnado, pues nos vamos a encontrar pues autoinstrucciones, que es un procedimiento paso a paso, ahora os lo enseñaré, para esos alumnos
que tiene dificultades para estructurar el trabajo, me refiero a los alumnos TDAH, alumnado autista. Bueno, de esta forma estamos dándole esas instrucciones de lo que tiene que ir realizando en cada momento, ¿no? Y estas autoinstrucciones, daros cuenta, pues está hecha para cada uno de los ciclos. También estará el vocabulario anticipado del que os hablaba antes y la explicación de los conceptos, de los distintos subconceptos. Bien, esto sería en la parte de explicación del concepto. En la parte de actividades de práctica, pues bueno, pues todas las actividades de práctica que hemos desarrollado para cada uno de los subconceptos. Hay que decir que para dar respuesta al alumnado TEA, con discapacidad intelectual, alumnado Asperger, todo tipo, la variedad de alumnado que tenemos con discapacidad, pues estas actividades de práctica y también las actividades de evaluación van a ir acompañadas de sus correspondientes pictogramas, como veremos ahora a continuación. En cuanto, una vez vistas las actividades de práctica, pues estarán las actividades de evaluación, ¿vale? Y las actividades de evaluación, lo mismo, definición de cada uno, explicación de cada uno de los subconceptos, con las actividades que planteamos, y para el alumnado con dificultades, pues acompañada de los correspondientes pictogramas. En cuanto a recursos audiovisuales, pues los audiotextos, los vídeos asignados, los vídeos subtitulados, bueno, pues todos esos recursos que van a favorecer una mejor asimilación del concepto que se esté trabajando en cada caso. Y como recursos gráficos, pues bueno, pues todos los juegos de interactivos, los juegos de mesa, los esquemas interactivos, los esquemas en formato PDF, bueno, pues todos esos recursos que van a servir, que podemos emplear como técnica de repaso, como técnica de estudio. En cuanto a las autoinstrucciones, dije que os iba a enseñar, un momentito, voy a abrirla. Bueno, pues aquí veis un poco esto de las autoinstrucciones, donde le vamos diciendo paso a paso qué es lo que tiene que ir realizando, como he dicho anteriormente, ideal para el alumnado TDAH, para el alumnado que se está iniciando incluso en el aprendizaje de nuestra lengua, para el alumnado TEA. Bueno, pues le vamos diciendo lo que tiene que ir aprendiendo, ahora pienso sobre lo aprendido, leo algunos ejemplos. Ellos necesitan una estructuración de lo que tienen que ir realizando en cada momento, y las autoinstrucciones lo facilitan. Como digo, he dicho anteriormente, estas autoinstrucciones están para cada uno de los ciclos. En cuanto a la explicación del concepto, decir que, bueno, hemos utilizado un lenguaje de lectura fácil, muy al grano, y también muy visual, ¿no? Y todos los conceptos, las definiciones van, además de marcado con los colores correspondientes, resaltando lo que es realmente importante, pues ya digo, acompañados siempre de imágenes lo más reales posible. En cuanto a las actividades, aquí podéis ver un ejemplo de actividades de práctica. Bueno, esta sería la misma plantilla para los 3 ciclos. Ahora mismo no sé de qué ciclo es la que he abierto, ¿vale? Porque, como explicaba antes, no queremos que el alumno identifique en el ciclo que está para que no se dé cuenta que está haciendo un trabajo diferente. Bueno, si abrimos la de otro ciclo, pues veremos que, bueno, son muy parecidas, y solo varía la complejidad conceptual. Si abro la misma actividad para un alumno TEA, por ejemplo, pues van ahí acompañadas de su correspondiente pictograma. Además, hemos marcado la acción de lo que tiene que realizar en color azul. Ya no solo lleva el pictograma, sino también este color. Como hablamos de diseño universal, si sirve para un alumnado TEA, sirve el uso de los pictogramas para cualquier alumno que tengo dentro de mi aula. También hay algo que no he hablado anteriormente, y es las actividades de ampliación. Vamos a suponer en la enseñanza multinivel que yo estoy en 6º de educación primaria y tengo un alumno de altas capacidades, ¿vale? Que tiene un nivel curricular de 1º o de 2º de la ESO. Pues también lo hemos tenido en cuenta. Entonces va a tener actividades similares al resto de compañeros, pero con un nivel de complejidad conceptual de 1º o 2º de educación secundaria. Y de esa forma estamos dando, como he dicho anteriormente, respuesta a todos los niños y niñas que tenemos dentro de nuestras aulas ordinarias. Las actividades de evaluación, lo mismo. Hay actividades de evaluación con pictogramas y sin pictogramas. Ya cada uno de nosotros seleccionamos lo que creamos conveniente.
Claro, yo he puesto el concepto adjetivo en general y me aparece pues el material de todos los ciclos, de los 3 ciclos. Pero vamos a suponer que yo quiero seleccionar algo correspondiente al segundo ciclo, ¿no? Bueno, pues aquí arribita donde pone nivel de actividad, yo selecciono segundo ciclo y automáticamente me hace un filtrado y me aparece todo el material correspondiente solo a segundo ciclo, tanto en las actividades de práctica, actividades de evaluación, los recursos audiovisuales, los recursos gráficos, pues todo lo que hay para el segundo ciclo. ¿Que quiero seleccionar segundo y tercer ciclo porque quiero comparar? Marco las 2 pestañitas y lo mismo. Ya os decía yo antes que es una herramienta bastante intuitiva. Pero vamos a suponer que yo tengo un alumno en clase, un alumnado con dificultades de aprendizaje, un alumnado con discapacidad auditiva, por ejemplo, pues me voy aquí a especialmente diseñada para necesidades educativas especiales. Si yo marco en discapacidad auditiva, pues me va a aparecer todos los recursos que hay para ese alumno que tiene discapacidad auditiva. En las actividades de práctica y de evaluación son las mismas, adaptadas al nivel competencial que tenga, pero estos son recursos adicionales que aparecen para ayudar a ese alumnado para adquirir mejor, para al fin y al cabo le llegue la información por los diferentes canales que él necesita. Si yo tengo un alumno con dificultad de aprendizaje, marco y me aparecerá todas las actividades que hay para ese alumnado con dificultades de aprendizaje. Que yo tengo en clase un alumno de altas capacidades, marco y me aparecen las actividades de ampliación. Que tengo un alumno TEA, pues si selecciono, pues lo mismo, todos los recursos que hemos diseñado para el alumnado TEA. Fijaros que estoy hablando de un concepto como el adjetivo, ¿vale? Pues un concepto como el adjetivo os vais a encontrar que tiene más de 140 recursos que hemos elaborado este equipo que representa INON para que podáis utilizar en cualquier momento todo lo que necesitéis para dar respuesta a las dificultades que encontréis dentro del aula. Y he seleccionado el concepto adjetivo, pero podría haber seleccionado cualquier otro, por ejemplo, el concepto nombre, pues el concepto nombre lo hemos dividido en 4 subconceptos, y en cada uno de esos subconceptos, pues lo mismo, ¿vale? Pues vais a encontrar todos los recursos. Y como he dicho anteriormente, también lo hemos diseñado para el área de matemáticas. Y si yo, en este caso, pues en el área de matemáticas, hemos visto que hay 4 bloques: numeración, medida, geometría, probabilidad y estadística. Y para cada uno de los bloques, pues vais a encontrar los conceptos en que lo hemos dividido, y cada uno de los conceptos en los distintos subconceptos para hacerlo más asequible al alumnado. Si yo elijo la suma, pues nos encontramos los distintos subconceptos en que lo hemos dividido. El procedimiento, pues el mismo que hemos hablado anteriormente, y podéis encontrar, como digo, para cada uno de estos 2 conceptos una infinidad de recursos, tanto actividades de práctica, de evaluación, de explicación del concepto y recursos adicionales que hacen posible ese diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, esta herramienta inclusiva no viene sola, sino todos sabemos que, bueno, Anaya este año ha elaborado un proyecto que se llama Operación Mundo, y bueno, desde la editorial se nos pidió que hiciéramos un pequeño esfuerzo y que vinculáramos la herramienta con el nuevo proyecto que trae, y así lo hemos hecho. Entonces, cuando estéis trabajando el nuevo proyecto, donde veáis las distintas situaciones de aprendizaje que ellos van planteando, pues vais a encontrar una vinculación con esta herramienta. Así, si yo, por ejemplo, estoy en tercero de educación primaria y estoy trabajando en la situación de aprendizaje, te voy a ayudar, que ellos la han estructurado en 3 bloques: comprendo, me expreso, conozco mi lengua. Bueno, pues yo sé que, por ejemplo, dentro de conozco mi lengua, porque así viene explicado en el encabezado de cada situación de aprendizaje en el libro, pues estoy trabajando la sílaba tónica. Bueno, pues aquí ya viene la vinculación para que yo de un modo directo pueda ir a la herramienta INON y irme a la regla de acentuación, concretamente al subconcepto de la sílaba tónica. Como veis, hemos buscado esa vinculación, no queríamos que fuera una herramienta más de las que ofrece Anaya, sino que estuviera vinculada con este proyecto. Inclusión Online es una herramienta universal, es verdad, que sirve para cualquier proyecto y sirve para trabajar realmente esos conceptos necesarios para que luego los alumnos y las alumnas demuestren lo que saben en situaciones reales.
en esas situaciones de enseñanza. Y yo ya con esta explicación de la herramienta que he hecho de un modo rápido, voy finalizando mi intervención y lo quiero hacer con este fragmento de Martin Luther King que dice: I have a dream, tengo un sueño, y es que los niños y niñas negros puedan ir a las mismas escuelas que los blancos y las blancas, las mismas viviendas, los mismos autobuses. Los autores de esta herramienta, todo el equipo de guión que os presenté al principio, pues también tenemos un sueño, y es que todo ese trabajo que hemos realizado, ese intenso trabajo que hemos realizado a lo largo de estos 2 últimos años, pueda servir para que otros maestros y maestras y otras escuelas de distintos puntos de España pues tengan un recurso para dar respuesta a esa diversidad desde planteamientos inclusivos. Unos planteamientos inclusivos que, como he dicho al principio, no es un deseo, sino que es una obligación para todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Con este fragmento de Martin Luther King finalizo. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí escuchando bueno, lo que os he traído en el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, y de verdad que me gustaría que tuviese oportunidad de ver el chat y los comentarios que los compañeros hacen de la herramienta. Realmente emociona el cariño y la entrega con la que trasladan o expresan la satisfacción por el trabajo de la herramienta. Se acumulan muchas preguntas. Vamos a intentar, aunque como ya comentamos, este vídeo en breve estará disponible en Hablamos de Educación. También podemos hacer llegar el enlace a todos los compañeros que están registrados, puesto que tenemos el contacto para que sea más directa la información. Yo te voy a trasladar una serie de preguntas y bueno, no respetando siquiera el orden, pero aquella información que más o aquellas dudas que más suscita. Por ejemplo, nos pregunta Miguel Ángel si es operativo con iOS. Entiendo que sí, ¿verdad? Perdón, la pregunta es si es operativo. Si es compatible con iOS. Sí, sí, perfectamente. Vale. Si Paqui nos preguntaba si puede ser utilizado en secundaria. ¿Alguna vez te he escuchado hablar de este tema? Sí, efectivamente se puede utilizar perfectamente, porque también en secundaria, sobre todo en el primer ciclo de educación secundaria, tenemos alumnado con dificultades que tiene un nivel curricular de tercer ciclo e incluso de segundo ciclo. Por tanto, tanto las actividades de práctica, las actividades de evaluación, como todos los recursos adicionales que utilizamos, pueden ser perfectamente utilizados en cualquiera de estos cursos. ¿Es portable a Classroom? Habría que ver, eso es algo que tendría que ser desde la editorial, que vieran a ver la posibilidad, pero no es descartable la posibilidad de que se pueda exportar a Classroom. Vale. Preguntaba Marta si es compatible, es conveniente el uso de esta herramienta con la generalidad del alumnado. Sí, yo la emplearía con la generalidad del alumnado. Está hecho en base a diseño universal, por tanto, lo que es bueno para uno es bueno para otro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos utilizado una rampa de acceso o un ascensor para subir a nuestras casas y a lo mejor estaba diseñado para personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, pues lo que es bueno para uno es bueno para otros. Vale. Preguntaban igualmente, ¿se puede hacer llegar por fotocopia? Imagino que no solo fotocopia, ¿verdad? O sea, ¿cómo trasladar al alumno? A ver, lo que son las actividades de práctica y de evaluación, efectivamente, inicialmente la herramienta está diseñada para ser imprimida, ¿no? Las actividades. Se va a evolucionar. Seguramente es un deseo de la editorial de evolucionarla para hacerla interactiva, ¿no? Pero ahora mismo todas las actividades de práctica y evaluación son para imprimir. Lo que sí es cierto que todos los recursos, vídeo, esquema, todo eso sí que ya es telemático, vamos, que se puede, los enlaces se pueden compartir. José María nos pregunta si la herramienta toca todos los saberes o solo una parte de ellos, o solo los que se han considerado que son más difíciles de adquirir por el alumno. Se tocan todos y cada uno de los saberes que marca la normativa. Todos esos saberes básicos que son necesarios para desarrollar las competencias específicas en nuestro alumnado y, por tanto, las competencias clave.
Vale, Cristina nos hace llegar también si se puede vincular con las situaciones de aprendizaje que se van diseñando. Efectivamente, no solo eso, o sea, es necesario vincularlo. Mirad, una situación de aprendizaje, nos lo viene diciendo bien, es una situación donde los niños tienen que demostrar lo que han aprendido. Pero claro, previo a la situación de aprendizaje hay una situación de enseñanza, donde tenemos que hacer que los alumnos aprendan esos conceptos que luego tienen que demostrar que saben. Entonces, estos recursos lo que hacen es que facilita que el alumno adquiera el conocimiento para que después, en una situación de aprendizaje, demuestren que ese conocimiento ha sido aprendido de forma eficaz. Vale, igualmente se repite, y como se repite, ¿cómo acceder? No sé si quieres que comentemos algo, cómo acceder ahora mismo a poder visualizar la herramienta y en un futuro, cómo se accede, desde dónde se accede a esta herramienta. ¿Es descargable? ¿Es online? Vale, vamos a ver, ahora mismo, que yo sepa, ahora mismo se puede acceder a la demo que creo que tenéis en Hablemos de Educación. Vale. Es una demo que está allí. Para acceder a estas herramientas estará operativa. Es verdad que ya en otras comunidades autónomas de España ya la están utilizando porque ellos cambiaron de libro el curso anterior. Nosotros que cambiamos este próximo curso, desde septiembre, desde el día 1 de septiembre, estará operativa para todos aquellos que entiendo utilicen o adquieran el proyecto de Anaya. Vale, sí. Incluso, si te parece, podríamos hacer llegar ese vínculo a la herramienta a todos los compañeros inscritos para que puedan acceder de una manera más fácil a esa demo. Están pidiendo incluso la traducción ya a otras lenguas extranjeras. O sea, imagino que llevará algo más de tiempo, ¿verdad? Eso llevará un poquito más de tiempo porque todavía daros cuenta la cantidad de recursos que lleva esta herramienta, que a fecha de hoy todavía estamos terminando algunos que nos quedaban por hacer, ¿no? O sea, una vez que lo demos por finalizado, también existe una demanda de que esta herramienta se haga también en el área de conocimiento del medio, ¿no? Natural, social y cultural, y es algo que le hemos planteado a la editorial, ¿no? Bueno, vamos caminando, vamos a ir viéndola primero aquí, luego ya avanzaremos hacia otras lenguas, así lo considera la editorial. Vale, Pepa nos pregunta si puede estar antes del fin de curso. Como decimos, efectivamente facilitaremos el enlace para poder bichearla evidentemente, antes de que, en los próximos días, antes de que finalice el curso. Nos están preguntando por idioma. Entiendo que todavía, actualmente, estamos trabajando con lengua y matemática, ¿no? Ahora mismo lengua y matemática, porque fue un encargo de la editorial, vimos el volumen que teníamos y queríamos hacerlo bien. Teníamos que ir poco a poco. Han sido 2 años de trabajo, como he dicho anteriormente, duros, en donde no hemos tenido ni vacaciones, siempre hemos estado conectados al ordenador, un equipo de 9 personas, o sea, sin parar. Y bueno, emprendimos el camino y dijimos lengua y matemática, pero eso no se descarta en que se pueda ampliar, incluso como he visto ahora por ahí, a educación infantil con un programa lector inicial, ¿no? De estimulación del lenguaje también, ¿no? Veo que tienes trabajo futuro, Diego. Sí, a ver. Mira. Bueno, el equipo Ion. Y ya sí, bueno, ya finalizando, no acabo de entender, ayúdame, dice, la enseñanza multinivel, las actividades que se plantean son 3 distintas y el alumno elige. Sí, ya sé por qué me preguntan eso. Vale. Es verdad que hay algunos autores que plantean la actividad multinivel de otra forma, donde dentro del aula plantea actividades con 3 niveles, no 3 niveles diferentes, son actividades distintas. Y el alumno selecciona la que él quiere o puede hacer. Pero claro, nosotros decidimos que no, que nosotros queríamos que todos los alumnos trabajaran lo mismo, porque estamos hablando de inclusión. Cuando hay diferentes actividades y los alumnos eligen en función de sus intereses o de sus posibilidades, estamos marcando la diferencia. Entonces, en el equipo nuestro tuvimos una discusión al respecto y decidimos que no, que las actividades eran las mismas y lo que variaba era el nivel de competencial que se pedía en cada una de ellas. Vale. Bueno, y ya para finalizar, un comentario que nos toca directamente. Dice, sería bueno verlo antes del fin de curso, pues en este curso se cambian los libros y es necesario conocerla antes de decidir por una editorial u otra. Imagino que, bueno, que la pregunta viene a responderse un poco por sí sola, ¿no? La intención es presentar la
tenerla disponible ya, la demo, para que pueda ser evaluado en el contexto y en la vinculación con el proyecto, ¿no? Claro, efectivamente. Es verdad que si también quieren conocerla y tienen que elegir el proyecto para el curso que viene, pues bueno, entiendo que tienen que acudir a vosotros, a los comerciales, que sois los que le tenéis que explicar. Hoy lo que hemos hecho es la presentación oficial de esta herramienta a nivel de Andalucía y también de otras comunidades, que sé que hay personas de otras comunidades, bueno, pero ya sería un contacto más directo con vosotros, con los comerciales, que sois los que tenéis que explicarlo también, ¿no? Perfecto, efectivamente remitir. Estamos poniendo también una dirección de contacto para toda información que necesiten o precisen, y remitir a los compañeros de la red comercial para cualquier aclaración o cualquier información complementaria. De todos modos, si te parece, dejamos abierto también cualquier duda, cualquier que te podamos hacer llegar, y que nos lleguen en los próximos días, para en la medida de lo posible darles respuesta a través tuya y de tu equipo. Me parece genial. ¿De acuerdo? Bueno, pues Diego, nada. por nuestra parte, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes en la tarde de hoy, y bueno, y esperemos vernos en breve. Y yo también daros las gracias a vosotros, al Grupo Anaya, por darnos la oportunidad de elaborar esta herramienta, a todos los que habéis estado ahí escuchándonos, y por supuesto, gracias y felicitaciones al equipo que, como he dicho antes, tengo la suerte y el honor de representar. Excelentes profesionales, excelentes personas. Muchas gracias a todos y a todas. Venga, un saludo a todos.